Está. Bueno, habíamos dicho la del difunto. Y faltaba hacer entonces una de temperatura en medio variable, ¿no? Les recuerdo aquí la ecuación de la ley de enfriamiento de Newton. La ecuación diferencial parte de acá. El cambio de temperatura con respecto al tiempo es proporcional a la diferencia de la temperatura del objeto con la temperatura. Hicimos el caso constante en donde podríamos hacer todo el modelo completo, podríamos hacer las integrales y nos quedaba aquí una vez ya lista la expresión para empezar a analizar. Cálculo diferencial. Pero ahora vamos para el modelo variable. Y en el modelo variable, pues toca hacer la integral. Esa es la diferencia. Entonces vamos a hacer un ejemplito. Este es. Bueno, entonces cuando la temperatura del medio es variable, el ejercicio dice, en el tiempo cero, en t igual a cero, una probeta sellada que contiene una sustancia química se sumerge en un baño líquido. En la probeta la temperatura inicial de la sustancia es de 80 grados Fahrenheit. El baño líquido tiene una temperatura controlada, medida en grados Fahrenheit, dada por, y nos dan la expresión, con t mayor o igual a cero, donde t se mide en minutos. Suponga que K, que es la constante de proporcionalidad, es de menos 0.1. En la expresión 2, ¿cuál es la expresión 2 del libro? Es la expresión del 2 del libro, tiene que ver con la ecuación que tenemos descrita, la ecuación diferencial. Antes de resolver el problema del valor inicial, describa con palabras qué espera que suceda con la temperatura, en el corto y en el largo plazo. Luego sí resuelva el problema del valor inicial. Use una herramienta graficadora de graficación para trazar la gráfica. Vamos a resolver el modelo. Vamos a mirar antes qué pasaría. Les toca plantear el problema. Bueno, vamos a empezar el ejercicio. Entonces, partimos de la ecuación diferencial. De T de T igual a K de T menos la temperatura al medio. Y ya tenemos algunos valores para reemplazar. Podemos reemplazar K y la función temperatura al medio. Reemplazando nos quedaría de T de T igual K vale menos 0.1. Profe, una pregunta, es que no le escucho, no sé si soy yo. ¿No me escucha? ¿Hay audio? Muestra, a ver. Sí, sí hay audio. Sí, profe, sí, sí hay audio.
Bueno, entonces continuemos. Reemplazando k vale menos 0.1, aquí nos quedaría t menos la temperatura al medio que estaba por la fórmula 100 menos 40 e a la menos 0.1 t. Listo. Vamos a distribuir ese menos 0.1 y vamos a pasar la t al otro lado. Entonces esto se transforma en dt de t más 0.1 t. Y al lado derecho, este menos con este menos da positivo. Y el 0.1 multiplica el 100 y el 40. O sea, aquí nos queda un 10 y aquí nos queda un menos 4. ¿Listo? Ahí está la ecuación diferencial. Identificamos a P, identificamos a F. Y hacemos las integrales. Integral de P de T, integral de 0.1, pues 0.1 T. Y hacemos la integral grande. Que es integral de E a la 0.1 T y multiplica a 10 menos 4 E a la menos 0.1 T. Bueno, tenemos un producto que se deja multiplicar. Y entonces esto nos quedaría como 10 E a la 0.1 T menos 4. Esa integral está fácil. Integral de la exponencial, la misma exponencial. Y dividimos por 0.1, que es lo mismo que multiplicar por 10. Entonces aquí nos quedaría 100. ¿Listo? Reemplazamos en la fórmula la lineal. Entonces nos quedaría que t es igual a e a la menos integral de p por la integral grande que nos dio 100 e a la 0.1 t Se me olvidó quitar los permisos para que no jueguen con la clase. Listo. Ahí está el... y falta la C. Y reemplazamos la condición inicial. Condición inicial del ejercicio. En el tiempo cero, la probeta contiene una sustancia química se surme menos la probeta en temperatura inicial 80 grados. Y esto y reemplazamos.
Este señor daría 1, este señor daría 1, lo cual implica que el 100 queda libre y pasa a restar. C es igual a menos 20. Y ya con eso tenemos el modelo. Aquí ambos son negativos, podríamos factorizar el menos. Y vale la pena distribuir. Entonces, si uno distribuye, entonces nos quedaría 100 menos 4t más 20, y a la menos 0.1 t. Bueno, ahí decía algo de la gráfica, ¿no? Y mirar qué pasaba antes de resolver el problema. Podríamos mirar gráficamente qué ocurre. Bueno, ¿cuál es la dinámica de la temperatura del objeto? Siempre tiende a tomar la temperatura del medio, pero en este caso la temperatura del medio es variable, ¿no? ¿Cómo empieza la temperatura al medio? Toca que hacer aquí la gráfica de la temperatura al medio para saber qué pasaría. Esta es la temperatura al medio. Cuando t vale 0, la temperatura al medio es 60. Y esta es una función creciente, ¿no? Porque a 100 cada vez le vamos quitando menos. Entonces, esta función es creciente, empieza en 60 y en un tiempo prolongado de tiempo tiende a transformarse en 100. Entonces, la temperatura al medio tiende a 100. Entonces, voy a hacer la gráfica de la temperatura al medio. Esta es la gráfica de la temperatura al medio. Ahora, ¿qué sabemos del objeto? Bueno, el objeto inicialmente tiene una temperatura de 80. ¿Qué pasa con la temperatura del objeto? Pues tiende a aproximarse a la temperatura del medio. Como la temperatura del medio está abajo, pues este señor va a empezar a disminuir. Con lo que no contaba es que este señor iba creciendo y lo más posible es que estos señores se crucen y baje. Y diga, oiga, me dejó la temperatura al medio, volvamos a subir. Y tienda a aproximarse a este señor. ¿Sí? Entonces, me imagino una gráfica más o menos de este tipo. ¿Sí? Así me imagino la temperatura del objeto. Si es así, entonces este señor debe tener una temperatura mínima. Y un ejercicio interesante sería, bueno, le dan a usted el enunciado y lo único que le piden es determine en qué tiempo se obtiene la temperatura mínima y cuál es la temperatura mínima. Esa podría ser la ñapa. ¿Sí? Si la gráfica en realidad es así, va a haber un mínimo acá, en algún tiempo positivo. Si la gráfica no es así, sí hay una temperatura mínima, bueno, entonces estaría por acá, en tiempo negativo, en donde eso no hace parte de la gráfica, ¿no? Entonces vamos a mirar. Entonces ya se vuelve un ejercicio de optimización, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno? Pues toma la función, la deriva y la iguala a 0.
derivada de este señor, derivada de 100, 0, y ahora nos queda derivada un producto, que sería derivada del primero, que es menos 4t, menos 4 que diga, por el segundo sin derivar, más el primero, que es negativo, sin derivar, por la derivada del segundo, que es la misma exponencial por menos 0.1. Entonces aquí quedaría positivo. Y lo igualamos a 0. Y aquí podemos factorizar la exponencial. Entonces nos quedaría e a la menos 0.1t y multiplica a menos 4 más 0.4t más 2 igual a 0. Este señor nunca es 0. Y aquí podemos despejar t. Bueno, menos 4 y 2 da menos 2. Al otro lado nos daría 2. Nos queda 0.4t igual a 2. Por lo tanto, t es igual a 2 sobre 0.4. Y efectivamente hay un tiempo positivo. Ahí es donde está el mínimo. Entonces la gráfica sí está bien. Debe pasar eso. Bueno, aunque en realidad pues tocaría mirar, ¿no? Yo aquí supuse que en realidad la temperatura va a bajar un poquito más que la temperatura del medio y luego este señor va a subir. De pronto ni siquiera se corten. Tocaría mirar, ¿no? Si hay corte entre... Ah, no, pero es que aquí no se puede mirar. Aquí simplemente tocaría hacer la gráfica de este señor. Y graficar también la temperatura del medio, a ver si hay corte. Ah, bueno, claro que nosotros ya tenemos las ecuaciones, ¿no? Podemos igualar las gráficas, la temperatura con la temperatura del medio para ver si hay un corte en lo positivo. Y con eso podríamos estar seguros que es así, ¿no? O más sencillo, ¿no? Metan estas ecuaciones en GeoGebra y que GeoGebra le haga la gráfica. Entonces, esto está en minutos, ¿no? Entonces, a los 5 minutos tenemos el valor óptimo, que en este caso va a ser un mínimo. Y lo único que hay que hacer, pues, es simplemente evaluarla en 5. Y t evaluado en 5 nos daría 100 menos 4 por 5, 20, más 20, 40. A la menos 0.1 por 5. Ahí está la respuesta. Y los 5 están en minutos, ¿no? Entonces llega hasta 75. ¿Sí? Tiene que bajar un poco y la otra va subiendo. Y eso pasa a los 5 minutos. Se podría evaluar qué pasa con la curva azul a los 5. Si la curva azul a los 5 está mayor, es que en realidad hubo corte. Esa es una forma de mirar que hubo corte. La otra es encontrarla. La otra es hacer las gráficas. Bueno, ese sería el problema. Entonces, sencillo, no estamos haciendo nada raro. Y recuerde que aquí los modelos, pues, siempre dan soluciones sencillas. Listo. Y esa es la ley de enfriamiento de Newton. Entonces, vamos a ver otro modelito. Vamos a trabajar un modelo de mezclas.
Entonces, en mezclas, ¿qué vamos a mezclar? Vamos a mezclar dos sustancias que se dejen mezclar de manera uniforme. ¿Sí? Puede ser aire con humo, puede ser agua con sal, agua con azúcar. ¿Dónde la vamos a mezclar? Puede ser en un recipiente, puede ser, no sé, un lago, ¿sí? Un lugar donde se permita hacer una mezcla. Aquí yo lo suelo explicar simplemente utilizando un tanque. Entonces podríamos pensar en un tanque. Y podríamos suponer que en ese tanque pues, hay un líquido, ¿sí? Aquí en la teoría, pues, podríamos suponer que es agua. Y esa agua está mezclada con otra sustancia, supongamos que es sal. Entonces, por aquí, inicialmente, hay algo de sal. ¿Qué es lo que pretendemos hacer en este modelo? Lo que queremos es calcular, si estamos trabajando con agua y sal, el modelo sería calcular la cantidad de sal presente en el tanque en cualquier instante de tiempo. Eso sería lo que queremos. Bueno, si ese es el modelo, debe ser que la cantidad de sal pues, va a variar. ¿Cómo puede variar? Pues lo que vamos a hacer es, por una parte, vamos a colocar aquí un conducto en donde llegue también agua con sal o agua pura. Y por acá vamos a hacer que salga. ¿Sí? Podríamos utilizar un conducto de entrada, un conducto de salida, pero en realidad uno lo podría generalizar. Uno podría trabajar con muchos conductos de entrada y con muchos conductos de salida. Entonces, teniendo en cuenta que estamos trabajando simplemente con una entrada y una salida, pues podríamos decir que la cantidad, vamos a tomar X como la cantidad. Entonces, lo que vamos a decir es que la cantidad que hay en el tanque es igual a la cantidad que entra menos la cantidad que sale, más una cantidad que está en el inicio, una cantidad inicial. ¿Sí? Si conociéramos la cantidad de entrada y la cantidad de salida y la cantidad inicial, pues ya tendríamos el modelo. Pues, el problema es que esos datos no nos lo dan. A nosotros lo que nos dan es las velocidades, la derivada, el cambio de la cantidad con respecto al tiempo. Eso sí nos lo dan. Y esto sería entonces, entrada la voy a denotar simplemente con una E. Menos el cambio de la cantidad de salida con respecto al tiempo. Y la otra parte, uno supone que es constante. 0. Listo. Ahí está el modelo. El problema es que en realidad estos datos tampoco nos lo dan. Entonces, aquí lo que uno debe tener en cuenta es que la cantidad depende de algunos otros factores, como es la concentración y el volumen. Entonces, por acá vamos a colocar una formulita que nos puede servir. La concentración de sal, la voy a anotar con una C, es igual a la cantidad sobre el volumen. Entonces, la cantidad depende de la concentración y depende del volumen.
Entonces, ¿qué nos suelen dar? Nos suelen dar datos de concentración y nos suelen dar datos de volumen. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aplicar regla a la cadena. Entonces, este señor lo voy a escribir de la siguiente forma. Le voy a agregar aquí el cambio de volumen de entrada y aquí con el cambio de volumen de entrada. Y aquí le voy a agregar cambio de volumen de salida con cambio de volumen de salida. Esos datos sí nos lo dan. ¿Sí? Para que esto se pueda modelar muy bien, todo no puede ser variable. O bueno, hasta de pronto sí. Pero lo clásico es suponer que algunos de esos valores son constantes. Entonces, por ejemplo, este señor, que es el cambio de cantidad con respecto al volumen, bueno, esto lo vamos a llamar una concentración de entrada. Al cambio de volumen con respecto al tiempo, como es con respecto al tiempo, pues eso es una velocidad. Esa velocidad también es una razón de entrada. ¿Sí? Aquí tenemos entonces una razón de salida, una velocidad de salida. Esos señores vamos a suponer que son constantes. Sí, pero uno puede encontrar ejercicios en donde en realidad le dicen, no, yo quiero variar la concentración de entrada. Entonces, a medida que pasa el tiempo, le cambio de pronto la cantidad de entrada. ¿Sí? Y eso está en función del tiempo. Entonces, todas estas cosas, todas las ecuaciones que trabajamos son modificables. ¿Sí? Bueno, pero entonces, suponiendo que un constante, entonces este sí lo vamos a dejar variable. Y aquí lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar. Esto es cantidad sobre volumen, concentración de salida. Y esta cantidad de salida tiene que ver con la cantidad que está presente en cualquier instante. Entonces, ¿qué es lo que está presente? Lo que va saliendo. Entonces, ahí es donde arriba vamos a colocar la X y abajo vamos a colocar el volumen. El volumen puede ser variable, porque en el volumen depende lo que entra y lo que sale, ¿no? Si entra más de lo que sale, el tanque tiende a llenarse. Y si sale más de lo que entra, el tanque tiende a secarse. Entonces el volumen suele ser variable. A menos que la entrada sea igual a la salida. ¿Sí? Entonces aquí lo que vamos a también a utilizar es que el volumen es igual a un volumen inicial más un volumen que es variable. Que tiene que ver con la razón de entrada, se le resta la razón de salida y se multiplica por el tiempo. Esa es la fórmula del volumen. Por lo tanto, si reemplazamos ya la información, nos queda el modelo de la siguiente forma. De x de t, voy a cambiar aquí el orden, razón de entrada, concentración de entrada, menos razón de salida, y aquí nos quedaría x sobre volumen. Es volumen inicial más razón de entrada menos razón de salida multiplicado por tiempo. Esta es la ecuación diferencial. ¿Qué tipo de ecuaciones? Pues las que estamos trabajando, ecuación diferencial lineal. ¿Qué pasa si los otros señores son variables? Pues si los otros señores, si alguno llega a ser variable, pues me imagino que esperaría yo que dependan del tiempo. Y si dependen del tiempo, entonces aquí aparece t. De todas formas sigue siendo lineal, porque esta x la pasamos al otro lado, ya quedó lineal. ¿Sí? Entonces siempre es un modelo de ecuación diferencial lineal. Entonces, ¿qué debemos tener presente? Bueno, que aquí debemos trabajar con un volumen inicial y que debe haber una cantidad inicial. ¿Para qué sirve la cantidad inicial? Pues la cantidad inicial de sal sirve para encontrar la constante de integración, cuando usted haga la integral de acá. Si se da cuenta, pues si todos lo que acabamos de escribir son constantes, entonces en el ejercicio nos tienen que dar algunos datos. ¿Qué datos nos tienen que suministrar? Razón de entrada, concentración de entrada, razón de salida, volumen inicial y aparte de eso, una cantidad inicial para encontrar la constante de integración. ¿Sí? ¿Qué hay que tener presente en los ejercicios? ¿Cuál sería la parte complicada? Bueno, la parte complicada sería identificar todos los datos. Entonces, para identificar los datos, usted tiene que tener en cuenta las unidades de medida. Las razones son velocidades. ¿Sí?
es cambio de volumen con respecto al tiempo. Entonces son unidades de volumen por tiempo. Entonces cuando le hablen de tiempo, usted sabe que, esas son razones. Entonces usted lo que debe saber es si es la razón de entrada o si es la razón de salida. Para la concentración, ¿cuáles son las unidades de concentración? Pues la concentración depende de la cantidad, ¿sí? Entonces unidades de cantidad, si estuviésemos hablando de sal, entonces podrían ser, no sé, kilogramos, gramos, ¿sí? Bueno, cantidades de libras. Y abajo, cantidades de volumen. Podrían ser litros, metros cúbicos, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta las unidades, usted sabe si le están hablando de concentración o no. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, las unidades. Entonces, tenga en cuenta las unidades para poder saber identificar qué es lo que le están dando. Vamos a hacer un ejemplito. No, este no es. Este sí es. Empecemos con uno sencillo. Un tanque contiene 200 litros de fluido en el cual se han disuelto 30 gramos de sal. La salmuera, la mezcla de agua con la sal, bueno, el líquido del fluido con la sal, que contiene 1 gramo de sal por litro, se bombea hacia el depósito a una velocidad de 4 litros por minuto. Perfectamente mezclada, la solución se bombea hacia afuera a la misma velocidad. Encuentre el número AET de gramos de sal presentes en el tanque en cualquier tiempo. Es decir, halla el modelo. Y para aquí, para este enunciado, no se está utilizando la X, está utilizando la A. Listo, eso es todo. Entonces, con la letra A, pues también me la sé con la letra A. Sería de AET, razón de entrada, concentración de entrada, menos razón de salida, cantidad sobre volumen inicial, más razón de entrada menos razón de salida, multiplicada por el tiempo. ¿Qué hay que hacer? Identificar los valores. Listo. 5 datos. Entonces, empezamos. Un tanque contiene 200 litros de fluido inicialmente. 200 litros. ¿Eso a qué hace referencia? Volumen. 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 Volumen inicial. Muy bien. Y ese volumen inicial cuenta con 30 gramos de sal. ¿Eso qué es? Cantidad, velocidad, concentración. Cantidad. Cantidad. Entonces, nos están dando la cantidad inicial. 30 gramos. ¿Sí? Hay ejercicios en donde siempre le hacen la conversión de unidades, ¿no? Entonces, de pronto le dan una información en gramos y otra información está en libras. Entonces, usted lo que debe saber es cómo pasar de unas unidades a otra, ¿no? ¿Cuál es la conversión de gramos a libras? ¿Cuántos gramos hay en una libra?
456, 57 grados. Por ahí más o menos es la cosa. Yo tampoco me acuerdo bien, pero sí es por ahí cerquita, 450 y algo. ¿Sí? A veces uno utiliza la conversión de tienda, ¿no? Entonces, según la conversión de tienda es 500. Bueno, entonces ya tenemos los primeros dos valores. La salmuera que contiene 1 gramo de sal por litro, 1 gramo de sal por litro. Gramo por litro, ¿eso qué sería? Concentración. Concentración. Y no puede ser de salida porque solo hay de entrada, tiene que ser la entrada. Se bombea hacia el depósito, así es lo que está entrando, a una velocidad de 4 litros por minuto. Ah, listo, velocidad de entrada, esa es la razón de entrada. 4 litros por minuto. Y las unidades de tiempo es minuto. Perfectamente mezclada la solución se bombea hacia afuera a la misma velocidad. Ah, razón de salida es la misma entrada. Lo que entra es igual a lo que sale. Por lo tanto, el volumen va a ser constante, porque la razón de entrada y la razón de salida se cancelan. Entonces, para tener en cuenta, sacar el volumen es igual al volumen inicial. Entonces se cancelan. Entonces, volumen constante. Bueno, y lo único que nos están pidiendo acá es el modelo. Entonces, ya tenemos la información, reemplazamos la información. Entonces, cambio de cantidad con respecto al tiempo es igual al producto entre la razón y la concentración. Eso nos da 4. Menos la razón de salida por A sobre el volumen, que en este caso es constante. ¿Listo? Ecuación diferencial lineal. Tomamos la A y la pasamos al otro lado. Y nos quedaría de A de T más 4 sobre 200, que es 1 sobre 50, igual a 4. ¿Sí? Y pasa lo que pasa en todos los modelos. ¿Qué nos quedó? Algo muy simple para solucionar. Aquí está P, aquí está F. ¿Sí? Eso está muy fácil, lo podemos hacer de una vez. Entonces, aquí es igual la cantidad a E a la menos integral de P, que es 1 sobre 50T. ¿Qué multiplica a la integral grande? E a la 1 sobre 50T multiplicado por F. La integral de la exponencial es la misma exponencial, dividido por 1 sobre 50, es decir, multiplicado por 50. Y como hay un 4 al lado, nos quedaría 200. ¿Listo? ¿Vale la pena distribuir? Sí, porque este señor se cancela en una primera instancia. Nos queda que A es igual a 200 más C a la menos 1 sobre 50T. ¿Listo? Y reemplazamos la condición inicial. Entonces, condición inicial, en el tiempo cero, la cantidad inicial es igual a 30 gramos. Entonces, reemplazando, nos quedaría 30 igual a 200 más C a la 0. El señor se cancela, 200 pasa a restar y nos queda que se vale menos 170. ¿Listo? Con esto el modelo nos quedó simplemente 200 menos 170 a la menos 1 sobre 50T. Exponencial negativo, en un periodo largo de tiempo, la exponencial tiende a desaparecer. Y al final, esto tiende a 200. A 200 le restamos cada vez menos. Esta es creciente. La cantidad de sal presente aumenta, a pesar que lo que está entrando es igual a lo que está saliendo, ¿no?
debe ser que la concentración de entrada es mayor a la concentración de salida. Entonces va quedando más gramos de sal en el fondo del tanque. ¿Sí? A veces a uno ni siquiera le piden la cantidad, no le piden el modelo. O sea, no le piden ese modelo, sino le piden otro. Voy a colocar aquí como una ñapa. A veces lo que le piden a uno es la concentración. Entonces, si a uno le piden la concentración, pues lo que debe tener en cuenta es que la concentración es igual a la cantidad sobre el volumen. ¿De dónde tengo la cantidad? Ah, es el modelo que acabamos de hacer. Ah, bueno, pero en este caso sería con la letra A. Que nos quedaría 200 menos 170 y a la menos 1 sobre 50t. Y en este caso el volumen nos dio constante. ¿Sí? Esa sería la concentración. ¿Sí? Hay ejercicios en donde usted le dan el enunciado y no le dan la cantidad inicial. ¿Sí? El valor inicial para hallar la constante C se lo dan es con la concentración. Entonces le dan es una concentración inicial. Usted conociendo una concentración inicial, pues puede hallar el valor de C. Simplemente reemplaza en esta ecuación. Por aquí estaría la C, colocando la concentración, el valor de la concentración que le den, usted puede encontrar la constante C. ¿Sí? Cosas para tener en cuenta. Algo también para tener en cuenta en estos ejercicios. Bueno, aquí no tengo ningún ejemplo de eso por el momento, pero la dinámica es que hay que tener en cuenta algo. Para tener en cuenta. Entonces, en muchos enunciados de este tipo de ejercicio, una de las sustancias, ¿sí? Posiblemente si estamos hablando de agua, sea pura. ¿Sí? Entonces, a veces una sustancia es pura. Es pura. ¿Sí? Sería el líquido o aire puro, puede ser, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con la palabra pura. ¿Dónde puede estar esa sustancia pura? Esa sustancia pura puede estar en la entrada. En lo que entra. Si es parte de lo que entra, pues ahí ya nos están dando información. ¿Qué nos están diciendo? Que la concentración de entrada sería 0. ¿Sí? Entonces, implícitamente tenemos esa información. ¿Sí? Pero puede ser que esa palabra pura, esa sustancia pura, puede estar inicialmente en el volumen. ¿Sí? Si está en el volumen inicial, quiere decir que la cantidad de sal o de sustancia que tenemos mezclándose es igual a 0. Entonces aquí la cantidad inicial sería 0. Entonces, ojo con la palabra pura. Te puede estar dando información implícita. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta en algunos enunciados. Vamos a hacer otro ejemplo. Voy a colocar un ejemplo donde sacar las unidades de medida no es tan fácil porque no son tan claras. No, este no. Bueno, aunque este tiene algo bonito, ¿no? Un lago con buena circulación contiene
1000 kilolitros de agua contaminada. Bueno, eso está bonito, pero no tengo es otro. Este tiene unidades para pensar. Al final nos pregunta cuánta dioxina se encuentra en el tanque cuando está lleno. Entonces lo voy a dejar ahí 2 minuticos para que lean, saquen la información y ahora me cuentan. Ya vuelvo.
Listo, muchachos. Primer valor. Un tanque de 400 galones contiene inicialmente 200 galones de agua. Esos 400, ¿a qué hacen referencia? Volumen máximo del tanque. Muy bien. Vamos a decir que es la capacidad, ¿no? Para algo de ser. Contiene inicialmente 200 galones de agua. Eso sería volumen inicial, ¿no? ¿Qué contiene? ¿Sí? Esa agua contiene 2 partes por 1000 millones en peso de dioxina. Esas 2 partes por 1000, ¿qué es? Concentración. Concentración. Podría ser. Aunque ahí dice que contiene, ¿no? Y la concentración es lo que entra. Eso no está entrando. Eso ya está ahí. Entonces, si no es concentración, ¿qué podría ser? La cantidad inicial. Cantidad inicial. Que es un cancerígeno extremadamente potente. Vamos que el agua que contiene 5 partes por 1000 millones de dioxina fluye a través del tanque. Eso que fluye a través del tanque hacia arriba es porque está entrando, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí a uno le queda como dudas de cantidad inicial y concentración, ¿no? Pero el de arriba es la cantidad inicial, por lo tanto este dato tiene que ser el de la concentración. A una razón de 4 galones por minuto. Eso es velocidad, razón de entrada, ¿no? El agua en el tanque se mantiene bien mezclada y se retira 2 galones por minuto. Galones por minuto. Razón de salida. Por el fondo del tanque. ¿Cuánta dioxina se encuentra en el tanque cuando está lleno? Y ahí está la pregunta. Listo, ahí están todos los datos. Ya el resto es re sencillo. Entonces, tenemos razón de entrada, concentración de entrada. La razón de entrada es 4 galones por minuto. La concentración de entrada es de 5 partes por 1000 millones de dioxina. Cinco partes por 1000 millones.
Esto está en unidades de millón. Esto sería 1 sobre 200. Tenemos razón de entrada, razón de... ya la he puesto, razón de entrada. El agua se retira, razón de salida que llega a 2 galones por minuto. ¿Sí? Inicialmente tenemos 2 partes por 1000 millones. Listo. Y la pregunta. Y faltó el volumen inicial. Volumen inicial es de 200 galones. Listo. Ahí está la información. Y ahora sí la pregunta. Recuerde que la pregunta viene en parejita, ¿no? Pregunta. Entonces tenemos cantidad, tenemos tiempo. Nos preguntan cantidad. Y en teoría nos da tiempo, pero es que en realidad el tiempo no nos lo están dando. Nos están dando una información para encontrar el tiempo. Entonces la información es que el tanque debe estar lleno. Entonces debe ser el tiempo en donde el volumen está lleno. Y la capacidad de volumen es de 400 galones. Y el volumen se relaciona con el tiempo, ¿no? Volumen es igual al volumen inicial más razón de entrada menos razón de salida multiplicado por T. Entonces depende del tiempo. Es simplemente reemplazar acá. Entonces nos queda 400, volumen de entrada 200, diferencia entre lo que entra y lo que sale, eso es 2. Y ahí podemos despejar el T. 200 pasa a restar, nos quedaría 200 dividido en 2, eso nos da 100. ¿Sí? Entonces no nos dieron el dato de una vez, pero nos dieron información para encontrar este dato. Listo. Ya con eso podemos responder la pregunta y ya tenemos los valores. De ahí en adelante, pan comido. Cambio la cantidad con respecto al tiempo es igual. Razón por concentración, 4 por 1 sobre 200, 4 sobre 200, eso nos da 1 sobre 50. Menos razón de salida, 2. Sobre volumen. Volumen es 200 más 2t. Y ahí está la ecuación diferencial. Lineal. Tomamos la parte de la x y la pasamos al otro lado. De x de t más, podemos simplificar por 2. Y nos quedaría simplemente 1, 100 más t por la x. ¿Sí? La coloco al lado para que se pueda identificar fácilmente quién es p. Y al otro lado nos quedaría 1 sobre 50, que sería el f. Hacemos la integral de p. Integral de p, logaritmo natural, va a cambiar el orden de t más 100. Listo. Y ahora la integral grande. Y f que es 1 sobre 50. E con logaritmo se cancela, cae el t más 100, el 50 puede salir. T más 100, la integral de t más 100 es t al cuadrado sobre 2 más 100t. Pero también la podríamos escribir como t más 100 elevado al cuadrado y dividido por 2. Esa es otra forma, ¿no? La quiero dejar así con el t más 100 porque el t más 100 vuelve a aparecer por ahí. Dividido por 2, pero abajo hay un 50. Entonces nos quedaría 100. ¿Sí? Así se ve bonita la integral. Por lo tanto, nos queda que x es igual a e a la menos integral de p. Logaritmo natural de t más 100. Que multiplica a la integral grande.
más constante de integración. E con logaritmo se puede cancelar siempre y cuando el exponente, el menos lo subamos a exponente. Y nos queda t más 100 elevado a la menos 1. Es lo mismo que dividir por t más 100. Entonces nos quedaría 1 sobre 100, t más 100 al cuadrado más c sobre t más 100. Y reemplazamos la condición inicial. Entonces, condición inicial al inicio hay 1 sobre 500 partes. Entonces, en el tiempo 0, x es 1 sobre 500. Listo, reemplazamos. 1 sobre 500 es igual a 1 sobre 100. Y nos quedaría 100 al cuadrado sobre 100. 100 de abajo se cancela. No mentiras, porque me faltó la c. No se cancela. Bueno, el 100 de abajo pasa a multiplicar. Entonces al otro lado nos quedaría un quinto. Aquí sí, este 100 se cancela con el 100 de arriba. Ya nos queda un quinto menos c, menos 100. ¿Sí? Un quinto menos 100. Y esto nos daría 495 sobre 5. 499. Listo. Por lo tanto, reemplazando nos queda que x es igual a 1 sobre 100 t más 100 al cuadrado menos 499 sobre 5, todo dividido por t más 100. Listo el modelo. Y ahora podemos contestar la pregunta. ¿Cuál es la cantidad cuando el tiempo es de 100, ¿no? ¿Quién es x cuando t es 100? Es simplemente es evaluación de función. Entonces, reemplazando aquí nos quedaría 200 al cuadrado, que es 2. 200 al cuadrado es 200 por 200. 200 sobre 100 es 100. Nos queda 200 sobre 100 es 2, que diga. Nos queda 2 por 200, que es 400. Nos va quedando 400 menos 499 sobre 5 sobre 200. 400 por 5000 menos 499, eso nos da 501 sobre 5, que está dividido en 200, entonces nos quedaría sobre 1000. Y esto equivale a 0.501. Pero el de abajo, no, sí, queda 1000. Y listo, eso era. Re sencillo. Y esa es la parte de mezclas. Entonces, repito, ¿no? Eso, ¿no? Aquí mezclas puede ser, como todos los modelos, ¿no? Pueden llegar a ser complicados como uno quiera, ¿no? Entonces podríamos estar modelando, no sé, la circulación en un río. Entonces por aquí va el río y nos centramos en un tramo. ¿Sí? Entonces el río tiene algunos contaminantes. Entonces aquí tenemos una entrada y por aquí tenemos una salida. Aparte de la entrada y la salida, podríamos colocar, no sé, una fábrica. Y esa fábrica entonces empieza también a vertir aquí desechos químicos, entonces tenemos más contaminantes. Entonces tenemos en el tramo del río la entrada natural por donde viene la sustancia y tenemos este señor. Y podrían haber, no sé, ¿por qué no? Aquí otro. Entonces vamos a tener 3 entradas, ¿no? Y solo una salida. Entonces, ¿cómo queda el modelo ahí? Pues usted lo que tiene que hacer es lo que entra, réstele lo que sale.
Entonces, para este señor vamos a tener una razón de entrada y una concentración de entrada. ¿Sí? Le podríamos colocar el su 1. Para este señor una razón de entrada sub 2 y una concentración de entrada sub 2. Y para este señor una razón de entrada sub 3 y una concentración. Razón de entrada sub 3 y una concentración de entrada sub 3. Y aquí solo hay una razón de salida. Entonces, ¿cómo queda la de la ecuación? Pues simplemente sería de x de t es igual todo lo que entra. Menos todo lo que sale. En este caso solo hay una salida. Bueno. Y entonces aquí es donde vendría la parte del x, volumen inicial, más todas las razones de entrada, menos la razón de salida. Bueno, multiplicada por t. ¿Sí? Algo así. Además, uno podría suponer entonces también que a este señor le está dando sol. ¿Sí? Y el sol empieza a evaporar. Podríamos suponer que solo evapora el agua y no la sustancia que tenemos acá. Por ejemplo, si fuera sal, uno sabe que el agua se evapora, pero la sal no. Entonces la concentración aquí queda. Entonces solo se evapora el líquido. Entonces hay muchas cosas que pueden afectar a un modelo. Y un modelo puede llegar a ser tan complicado como uno lo desee, ¿no? Aquí simplemente pues estamos dando cosas sencillitas, algunas pautas para tener en cuenta como para empezar a trabajar la parte de modelación. Cuando ustedes la trabajen algún día en la vida real. ¿Sí? Entonces son algunas pautas para tener en cuenta. Bueno, esa es la parte de mezclas. Vamos a trabajar otro modelito lineal. Vamos a trabajar la parte de circuitos. Y circuitos, vamos a empezar con un circuito muy simple. Un circuito LRC. Bueno, en realidad ese ni siquiera lo vamos a trabajar. Vamos a trabajar uno más simple. Pero todo se basa en el circuito LRC. Entonces, en un circuito LRC, lo que tenemos es una batería. La anotamos con E. Y esa E, y la batería es de fuerza electromotriz. Entonces, la batería nos da voltaje y esto se da por unos cablecitos donde vamos a empezar donde va a empezar a fluir corriente. Y vamos a colocar aquí un capacitor. Para el capacitor vamos a calcular, a tener en cuenta la capacitancia. Entonces ahí va la L. Por aquí le vamos a colocar un resistor. Y en el resistor lo que vamos a tener en cuenta es la resistencia, R. Y por acá le vamos a colocar una batería interna, un capacitor, donde vamos a mirar la capacitancia. Ahí está el circuito LRC, circuito simple, un lazo cerrado en serie. ¿Sí? Entonces, cosas para tener en cuenta en estos ejercicios. Entonces, lo primero que tenemos es el inductor. Donde lo que vamos a medir es la inductancia. Bueno, en realidad ese es un dato que nos dan. ¿Sí? Que se nota con la L. Y las unidades de medida de este señor son los henrys, que se nota con una H. ¿Sí? Y, bueno, y la dinámica es que aquí va a fluir algo de corriente. ¿En qué dirección? Bueno, la dirección es lo de menos. Cuando es así de simple, podríamos colocar aquí simplemente este señor. Por el momento no vamos a tener en cuenta
hacia dónde fluye la corriente. Ya cuando el circuito es más grandecito y tiene más partes, pues ahí sí hay que tener en cuenta la dirección. Entonces, por el momento no es que sea tan importante. Bueno, la dinámica es que cuando la corriente pase a través del inductor, entonces va a sufrir una caída de voltaje. Y la caída del voltaje para ese señor va a estar dada por la expresión L por el de t, cambio de corriente con respecto al tiempo. ¿Sí? Aparte del inductor, entonces tenemos el resistor, donde nos tienen que dar la resistencia. Para la resistencia, pues utilizamos la letra R. Y las unidades de medida de la resistencia son los ohms, que se denota con ohmega. Y ese señor, cuando la corriente pase por ahí, va a tener una caída de voltaje. Profesor, una pregunta. ¿Sí, señor? ¿Ese de IDT varía la corriente? DT, cambio de corriente con respecto al tiempo. Sí, la derivada. Ah, bueno. Gracias. Caída de voltaje. La caída de voltaje, cuando pase por el resistor, va a estar dado por la resistencia multiplicada por la corriente. Y aparte, tenemos entonces también el capacitor. En el capacitor, es una batería interna, lo que vamos a medir es la capacitancia. Para la capacitancia, vamos a utilizar la letra C. Y este señor se mide en farad. Y la corriente, cuando pase por ahí, pues va a sufrir una caída de voltaje. Y la caída de voltaje es 1 sobre C multiplicado por Q. ¿Quién es Q? Q es la carga, ¿no? Entonces acá voy a colocar I, que es corriente. ¿Sí? La corriente se mide en amperes. Y se nota con una letra A. Y Q es para la carga. Y la carga se mide en coulombs. Eso se denota con una C. ¿Sí? No la vayan a confundir con la C de la capacitancia. Y hay una relación entre la corriente y la carga. Entonces la relación que se establece entre esos señores es que el cambio de la carga con respecto al tiempo es igual a la corriente. Aunque en ocasiones podríamos entonces también utilizar la relación inversa. Entonces, ¿quién es la carga en función de la corriente? Pues la carga es la integral de la corriente. Pero cuando usted hace esta integral tiene que ser definida. Tiene que iniciar en 0 y tiene que finalizar en algún tiempo t. Y si coloco la variable t arriba, aquí ya no puedo utilizar la misma t. Me toca cambiar la letra. Entonces, aquí uno lo que suele utilizar es la letra tau. Entonces quedaría de tau. ¿Sí? Esa sería la relación entre carga y corriente. Bueno. Y la ecuación diferencial sale de una ley. Una de las leyes de Kirchhoff. ¿Sí? La ley de Kirchhoff lo que establece es que la fuerza electromotriz, bueno, mejor dicho, que la suma de la caída de los voltajes es igual a la fuerza electromotriz en el lazo cerrado simple. Es decir, sumamos todas las caídas de los voltajes L y ET
más RI más 1 sobre CQ. Y eso nos tiene que dar ET. Bueno, esta es una de las muchas formas de enunciar la ley de Kirchhoff. Y ahí está la ecuación diferencial. Esa ecuación diferencial que tenemos ahí escrita posee problemas. Por lo tanto, no vamos a ser capaces de solucionar el ejercicio si viene con todo. Entonces, algunos problemas que podemos tener acá. Bueno, el problema principal acá es que hay dos variables dependientes. Que serían la corriente y la carga. Y nosotros todavía estamos muy pequeños para poder solucionar ese tipo de ecuaciones diferenciales con dos variables dependientes. Entonces, ese problema no lo podemos resolver tal como está. Entonces, para ese problema le tengo una solución. Solución. Pues podríamos utilizar la relación entre carga y corriente. Podríamos utilizar el hecho que el de QT es igual a I. Y donde está ahí reemplazamos todo por carga y dejamos todo en función de carga. ¿Sí? Entonces aquí donde está la I, escribimos de QT. Ah, pero el problema es que aquí aparece la derivada de I con respecto al tiempo. Es fácil, derivamos. Entonces, la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo es igual a la primera derivada de la corriente. Y reemplazando en la ecuación, entonces nos quedaría L por segunda derivada de la carga con respecto al tiempo, más R por I, que es la primera derivada de la carga con respecto al tiempo, más 1 sobre C por la carga, es igual a la fuerza electromotriz, a la batería. La batería, las unidades para la batería son los voltios, ¿no? Listo, solucionado el problema, ya está en función de una variable, pero entonces seguimos teniendo problemas. Siempre hay un pero. Ahora, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que tenemos una ecuación diferencial lineal, pero de segundo orden. ¿Sí? Y nosotros todavía estamos muy pequeños para resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden. Ya cuando veamos ecuaciones de orden superior, ahí sí podemos hacer ese ejercicio. Por el momento no. Entonces uno podría decir, pues entonces utilicemos la otra relación. ¿Sí? Que dice que la carga es igual a la integral desde 0 hasta t de I de tau. Y entonces reemplazamos carga y dejamos todo en función de corriente. Y entonces reemplazando en la ecuación inicial, nos quedaría L de I de t más R por I, que es la integral desde 0 hasta t de la integral de la corriente. Más, la escribí donde no era. RI más 1 sobre C, integral de 0 a t de la corriente. Ahora sí. Ahí. ¿Sí? Y como siempre, pues uno le coloca peros a los ejercicios. Entonces acá hay un problema. Entonces, la ecuación es una ecuación diferencial de primer orden. El problema es que tiene integral. Entonces, esto es una ecuación diferencial íntegro diferencial. Y nosotros todavía estamos muy pequeños para resolver ecuaciones íntegro diferenciales. Esas las vamos a trabajar cuando hagamos transformada de Laplace. ¿Sí? Entonces, por el momento, por aquí no se puede hacer el ejercicio. Más adelante sí. Entonces, le tengo una tercera solución. Esta ya es la vencida. Esto es lo primero, esto es lo segundo. Tercera solución. Elimine una de las componentes. ¿Sí? Quítele el resistor, el capacitor o el inductor. Uno de los tres. Entonces, si usted elimina uno de los tres, entonces ya no sería un circuito LRC. Estaríamos trabajando un circuito LR o RC
o LC. Bueno, el LC, si usted lo analiza, va a tener el problema que le va a quedar una ecuación de segundo orden. Entonces, ese todavía estamos pequeños. Entonces, lo único que podemos trabajar es un circuito LR o RC. Entonces, simplemente es en el dibujito, pues usted le quita esa componente. Si usted le quita aquí el inductor, quedaría el resistor y el capacitor. ¿En qué cambia la ecuación? Pues quite la primera parte del inductor, lo que viene con el L. ¿Dónde está la ecuación? Ah, esto es lo que viene con el L. Entonces lo quitaríamos. Si usted le quita, entonces, el capacitor, entonces le quedaría LR. Entonces, ¿qué quitamos? Donde viene la C, que es la parte final. ¿Sí? Y eso sería todo. Entonces, ¿cómo nos quedaría cada modelo? La dinámica es que si trabajamos un circuito LR, pues entonces lo que vamos a tener es inductancia de IET más RI. Y quitamos la parte de la capacitancia. Y aquí le colocamos la fuerza electromotriz. ¿Listo? ¿Qué nos quedó? Nos quedó una ecuación diferencial lineal de primer orden. Y entonces aquí, esto sí lo podemos trabajar. Solucionar el problema. Bueno, esta ecuación es de corriente, entonces cuando usted haga la solución, va a obtener la corriente. Bueno, siempre y cuando nos den la condición inicial, ¿no? ¿Sí? Ahora, si usted ya tiene la corriente, el ejercicio también podría traer una condición inicial de carga. Si usted conoce una condición inicial de carga, usted lo que hace es integrar. Y con eso, lo que va a tener es el modelo de la carga. ¿Sí? Entonces, para llegar a la carga necesitaríamos dos condiciones. La primera para la corriente y la segunda para la carga. Bueno, también, entonces, en el caso donde tengamos el circuito RC, entonces lo que nos queda es con R, RI. Y con C, 1 sobre C, carga. Uy, por acá hay un problema. Aparecieron nuevamente las dos variables. Ah, pero utilizando ahora nuevamente la relación entre ambos, de la derivada. Entonces podemos reemplazar, ¿sí? Porque aquí tenemos dos problemas. Primero que todo, hay dos variables dependientes. Y segundo que todo, esto ni siquiera es una ecuación diferencial. Al hacer el reemplazo, nos quedaría R de QT más 1 sobre CQ. Listo. Ecuación diferencial lineal de primer orden. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos la carga. Entonces de acá podemos encontrar carga. Siempre y cuando nos den la condición inicial de la carga. ¿Sí? Y teniendo la carga, podemos hallar sin ningún problema la corriente. ¿Qué necesitamos? Pues simplemente derivar. Y para derivar no necesitamos condiciones iniciales. Entonces simplemente con la carga usted deriva y obtiene la corriente. Y esos son los ejercicios. Estos ejercicios, como todos los ejercicios, pueden ser modificables. Usted le puede cambiar algo. Usted podría decir, no, yo quiero que la resistencia sea variable. Entonces aquí le coloca una resistencia variable o un inductor variable. Usted puede colocar cualquier cosa variable. Lo que cambia es que L, R o C sería una función que depende de T. ¿Sí? Entonces todos los modelos que tenemos son modificables. Listo. Ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Bueno, como esto es muy sencillo, lo bonito de estos modelos pueden aparecer en cualquier parcial. En el primero, segundo, tercero. ¿Sí? Están en todos lados.
Y son los más sencillos de todo. ¿Por qué? Porque es que a uno le dan la información y ya. Lo único que hay que hacer es reemplazar. Aquí no hay juego de palabras. Aquí le dan los valores y reemplaza los valores y ya. Buscando un ejemplo. Listo. Dice, una fuerza electromotriz EDT dada por, aquí viene dada por una función a trozos, 120 o 0. 120 y si tomamos valores desde 0 hasta 20. Y 0 después de 20. ¿Sí? Esa sería la batería. ¿Cómo puede uno leer esta función? Bueno, usted podría pensar en una batería que se conecta a unos cables y se deja trabajar por un periodo de 20 unidades de tiempo. En realidad este ejercicio no nos dice cómo se está midiendo. No podría suponer que es en segundos, minutos, unidades de tiempo. ¿Sí? Hagamos un momentico que es segundos. Entonces esa batería se deja conectada por 20 segundos. El flujo de corriente empieza a circular. ¿Sí? Después de 20 segundos, la batería se desconecta. ¿Sí? Puede ser con un interruptor de prender y apagar. ¿Sí? Apenas se apaga este señor, entonces la batería pues, ya vale 0. Cuando se apaga, la corriente no es que deje de fluir. Lo que pasa es que empieza a disminuir. No hay nada a pensar que la corriente una vez se volvió 0, ¿no? El flujo de corriente empieza a disminuir. Y va a dar 0, según los modelos, en el infinito. Entonces, en teoría, usted tiene que esperar un periodo infinito de tiempo para que el flujo de corriente desaparezca en su totalidad. Eso es lo que va a pasar. Bueno, listo. Tenemos fuerza electromotriz y ahora nos dan los valores. Se aplica un circuito LR. En serie que tiene una inductancia de 20 henrys. Y resistencia de 2 ohms. Aquí dice, encuentre la corriente si la corriente inicial es 0. Bueno, yo le voy a cambiar la pregunta. Si la corriente inicial es 0, halle la corriente a las 30 unidades de tiempo. Listo, ¿qué necesitamos? Encontrar primero el modelo y evaluarlo en 30. Sencillo. Y tenemos una función a trozos, por lo tanto nos va a dar una ecuación diferencial a trozos, ¿no? Entonces nuestra ecuación es LR. L de IET más RI. Y esto es igual a EDT. ¿Sí? Reemplazamos los valores. Entonces aquí lo bonito es que no hay juego de palabras. Usted simplemente reemplaza y ya tiene todo. L es igual a 20. R es igual a 2. Y lo que hay que mirar es la función. La función sí nos salió bipolar. Tiene dos caras. A ratos se llama 120 y otros ratos se llama 0. Entonces toca trabajar primero el caso donde estamos desde 0 hasta 20. Donde la fuerza electromotriz
es la función constante de 120. Entonces miden voltios. Reemplazamos y nos quedaría 20 de I de T más 2I igual a 120. Listo, ecuación diferencial lineal. ¿Qué hacemos? Quitamos el 20. Dividimos por 20, entonces nos quedaría 1 sobre 10I más, igual a 6. Identificamos P, identificamos F. Y lo bonito de los modelos es que todo es fácil. Se puede hacer de una vez. Entonces, la solución queda en términos de corriente. Corriente es igual a E a la menos integral de P, que multiplica la integral grande. E a la integral de P por F, que es un numerito. Listo. La integral de la exponencial es la misma exponencial. Dividido por 1 sobre 10, que es lo mismo que multiplicar por 10. Como hay un 6, entonces nos quedaría 60. ¿Vale la pena distribuir? Sí. Desaparece en una parte. Y nos quedaría 60 más C e a la menos 1 sobre 10t. ¿Listo? Y reemplazamos ahora la condición inicial. Entonces, al inicio, el flujo de corriente es 0. Reemplazamos, tiempo 0, corriente 0. Ya nos quedaría 0 es igual a 60 más C e a la 0. Lo cual implica que C vale menos 60. Por lo tanto, nos queda que la corriente es igual a 60 menos 60 e a la menos 1/10 de t. ¿Sí? Si dejáramos esa batería conectada por toda la eternidad, dando 120 voltios en todo instante, entonces el flujo de corriente, si trabajáramos solo con esto por toda la eternidad, cuando t tiende al infinito, este tiende a 60. ¿Sí? Pero entonces le vamos a hacer una modificación, simplemente lo dejamos un tiempo y luego lo quitamos. Entonces, ahora toca trabajar el otro modelo. Recuerde que las condiciones iniciales del siguiente modelo tienen que ver con las condiciones finales de este modelo. Entonces, antes de pasar al otro, busquémosle las condiciones finales. Entonces, condición final. El final sería a los 20 segundos, ¿no? Sería I de 20. Entonces, toca buscar quién es I de 20. 60 menos 60, E a la menos 2. Oiga, lo voy a dejar así. Esa es la condición final. Entonces, cuando t vale 20, la corriente vale 60 menos 60, E a la menos 2. Listo. Y ahora sí podemos pasar al otro caso. Cuando t es mayor a 20. Este caso es aún más fácil. Entonces, reemplazamos. Ya teníamos parte de los datos. 20 de I de t más 2i. Pero ahora está igualado a 0. Eso hace que la integral grande se anule. Eso solo nos va a quedar... bueno, todavía falta dividir. Nos quedaría de I de t más 1 sobre 10i, ahora igual a 0. Aquí está P, aquí está F, donde la integral grande se anula. Entonces simplemente nos queda que la corriente es igual a E a la menos integral de P por la integral grande. En realidad no es que se anule, ¿no? Voy a escribir un momentico. Multiplicado por 0. En realidad esta integral no da 0. La integral de 0 es constante. Lo que pasa es que constante y constante, pues nos da constante. Entonces nos queda C e a la menos 1 sobre 10t. Listo. Y reemplazamos la condición inicial. Queda mal escrito y cuando t es igual a 20, la corriente es igual. ¿Sí? Simplemente por escritura. Porque es que en realidad, supuestamente aquí no podemos evaluar en 20. Entonces,
uno debería escribir que cuando t tiende a 20, la corriente tiende a 60 menos 60 y a la menos 2. Esa sería la escritura. Pero a fin de cuentas, ¿usted cómo saca ese límite? Pues evaluando en 20. Entonces es simplemente reemplazar. Entonces reemplazando nos quedaría 60 menos 60 e a la menos 2 es igual a C, E, y reemplazando por 20 nos quedaría menos 2. Este E a la menos 2 pasa a dividir, que es lo mismo que pasar a multiplicar, pero con exponente positivo. Nos queda 60 E a la 2 menos 60. Listo. Y reemplazamos el valor. Nos queda que es igual 60 E al cuadrado menos 60, que multiplica a E a la menos 1/10 de t. ¿Sí? Voy a distribuir. Claro que si distribuimos en realidad nos quedan dos exponentes, ¿no? Pero simplemente es como para que sea más bonito. Se puede escribir como 60E a la menos 1/10 de t más 2 menos 60E a la menos 1/10 de t. En realidad más práctico sería calcular ese número y hacer una aproximación decimal. ¿Sí? Además, lo otro que necesitamos hacer es evaluar. Y evaluar es más fácil evaluar en esta, que t solo aparece una vez. Es mejor borro esto. ¿Sí? No sé tan bonito en realidad. Y ahora sí, corriente en 30. Nos daría 60 e al cuadrado menos 60. Ahí hasta podríamos haber factorizado el 60. Nos quedaría e a la menos 3. Bueno, y el valor se lo dejo a ustedes de tarea. ¿Sí? Entonces, de los modelos, el más simple de todos es siempre el del circuito. ¿Por qué? Porque simplemente le dan la información y usted reemplaza. No hay juego de palabras. No hay nada que pensar, simplemente reemplazar y listo. Bueno, y eso es la parte de circuitos. Otro modelito. Entonces alcanzamos a hablar un poquito nomás. Voy a dejar las pautas para este modelo. Segunda ley de Newton. Bueno, segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton podemos sacar una ecuación diferencial. En sí, dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Pero la aceleración se puede ver como el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. ¡Pum! Apareció una derivada. Si nos dan condiciones iniciales, podemos encontrar un modelo que nos permite determinar la velocidad. Y si nos dan condiciones iniciales de la velocidad, podemos volver a integrar y obtener posición. ¿Sí? Entonces, de esa igualdad llegamos a velocidad y con condiciones llegamos a posición. Segunda ley de Newton se puede aplicar, bueno, en muchas aplicaciones, en muchos modelos. Aquí simplemente pues les voy a comentar un modelo en particular. Entonces lo vamos a aplicar para caída libre. ¿Sí? Pero la idea es caída libre colocándole resistencia del aire. Porque sin resistencia del aire, eso es lo primero que uno trabaja en física, ¿no? Es más, uno ya tiene la fórmula. Caída libre, entonces movimiento vertical. Posición, la posición sin resistencia del aire, pues la fórmula dice que es menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, más la posición inicial por el tiempo, más la velocidad inicial. No, más la velocidad inicial por el tiempo, más la posición inicial. Ese no tiene pierde.
Entonces, lo bonito es con resistencia del aire. ¿Cómo va a quedar el modelo de la posición? Pues va a quedar con funciones exponenciales. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta en la parte de la caída libre? Bueno, vamos a trabajar el caso vertical, ¿no? Caída libre. Entonces, la partícula, el objeto se va a mover verticalmente. Puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. ¿Sí? Hay que tener presente una cuestión. Voy a pintar aquí, por ejemplo, un modelo que sería el lanzamiento de una bala de cañón. La bala de cañón se puede lanzar primero, bueno, verticalmente hacia arriba. ¿Qué va a pasar con la bala de cañón? Llega a su punto máximo y luego desciende. ¿Sí? Lo que usted debe tener en cuenta es que cuando uno trabaja sin resistencia al aire, el modelo de subida también nos sirve para bajada. Pero cuando hay resistencia al aire, no. ¿Por qué? Porque puede ser que por aquí esté fluyendo un viento. Bueno, si en realidad el viento estaría así, soplando en esta dirección, esto afecta a la bala de cañón y la saca del curso. Entonces este señor va a caer es por acá. Bueno, esto no lo vamos a tener en cuenta. Estas flechitas es simplemente para lo siguiente. Estas flechas de viento tienen una componente vertical. Esa componente vertical ayuda a que suba más rápido la bala de cañón. Pero cuando esté bajando, va a colocar una mayor resistencia a la bajada. Entonces, la velocidad de subida no es la misma velocidad de bajada. Entonces, lo que uno debe tener presente es que con resistencia del aire, el modelo solo puede ir en una dirección. Si es vertical, hacia arriba o hacia abajo. Si es vertical, ¿no? Y si es horizontal, hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, una de las cosas. Entonces, con resistencia al aire, el modelo solo funciona en una dirección. ¿Sí? Entonces, el objeto solo va a ir o arriba, o abajo, o derecha, o izquierda. Bueno, podría ir diagonal. Puede ser una caja que va bajando. O se está empujando, bueno, bajando. Es diagonal. Bueno, como solo hay una dirección, entonces usted lo que debe tener en cuenta es que para la dirección, entonces hay movimiento positivo o negativo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Lo positivo va a ser hacia donde coja el objeto. ¿Sí? Entonces, el sentido positivo es hacia donde vaya el objeto. Entonces, si es una bala de cañón que va subiendo, lo positivo es hacia arriba. Si usted tiene algo de caída libre, algo que se deja caer, se suelta y empieza a caer, lo positivo es hacia abajo. Entonces, hacia donde se desplace es lo positivo. ¿Sí? ¿Y de dónde inicia el modelo? Cuando estamos sin resistencia del aire, usted como observador se puede colocar donde quiera. Se puede colocar aquí, se puede colocar aquí en el punto máximo, donde usted quiera, se puede colocar aquí para que de pronto la bala de cañón no lo golpee. ¿Sí? Entonces, sin resistencia al aire, el modelo es muy bonito porque usted se puede ubicar donde quiera. Aquí no. Aquí su punto de partida como observador va a ser el origen. Siempre. Entonces, en el tiempo cero, la posición, porque el objetivo es llegar hasta posición, es cero. De ahí arranca. Ese es su punto de partida. ¿Y coge hacia dónde? Hacia lo positivo. ¿Dónde lo positivo? Pues para donde se mueva la bala o el objeto. Bueno, ¿qué más hay que tener en cuenta por acá? Si las fuerzas, aquí prácticamente solo vamos a trabajar dos tipos de fuerza. Está la fuerza de resistencia del aire y está el peso. ¿Sí? Eso es lo que vamos a considerar, dos fuerzas. Entonces, se consideran la fuerza de resistencia del aire
ese señor siempre va en contra del movimiento. ¿Sí? Y el peso. Y el peso pues siempre va hacia abajo. ¿Sí? Esas fuerzas toca colocarle signo. O se toman positivas o se toman negativas. Entonces usted lo que debe tener en cuenta es que si la fuerza va en la dirección del movimiento, se toma positiva. Y si va en contra, se toma negativa. ¿Sí? Teniendo en cuenta ese dato, pues la fuerza de resistencia del aire siempre va a ser negativa, ¿no? Porque va en contra del movimiento. Pero el peso puede ser positivo o puede ser negativo. Para una bala de cañón, el peso va hacia abajo y la bala va hacia arriba, entonces se toma negativa. Si es una persona que salta un objeto que se deja caer, entonces lo positivo va en la misma dirección del peso. Entonces en ese caso el peso sería positivo. ¿Sí? Entonces el peso sí puede cambiar, variar de signo dependiendo de cómo sea el modelo. Para finalizar esta partecita, unidades de medida. Bien. Unidades para trabajar. Hay dos unidades típicas. Entonces hay que tener en cuenta las unidades de fuerza, las unidades de masa, el desplazamiento y también la gravedad. ¿Sí? Las dos clásicas es el Newton y la libra. Casi todos los libros de física que ustedes trabajan son de Estados Unidos, donde trabaja con newtons. Y casi todos los libros de cálculo que ustedes trabajan son europeos. Entonces se trabaja con libras. Si usted está trabajando con newtons, la masa se mide en kilogramos. Si está trabajando con libras, se mide en slug. Si está trabajando con kilogramos, el desplazamiento se suele medir en metros. Y si está trabajando con slug, ese señor se mide en pies. Si usted está trabajando en metros, la gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Si está trabajando en pies, es 32 pies sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, cuando usted haga ejercicios de fuerza de Newton, cosas físicas, pero en cálculo, entonces casi todos los ejercicios van a estar en libra, porque casi todos los ejercicios vienen con unidades de libra. Si usted está trabajando ejercicios de física en física, pues van a trabajar con Newton, porque casi todos los libros trabajan en Newton. Entonces, eso es lo que uno debe tener en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta esas pautas, todo es sencillo. Entonces, vamos a hacer la próxima clase un ejercicio de caída libre. Bueno, primero el de la bala de cañón. ¿Sí? Donde el cañón se dispara verticalmente hacia arriba. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando aquí? Pues está la fuerza del peso y está la fuerza de resistencia del aire. Como las fuerzas van en contra, aquí lo positivo es hacia arriba, ¿no?
Por lo tanto, esas fuerzas que tenemos acá son negativas. ¿Sí? Y vamos a hacer uno de un paracaidista. Donde el paracaidista empieza a descender, ¿no? De determinada altura. Entonces su desplazamiento es hacia abajo. Entonces abajo es positivo. Y si usted mira las fuerzas que están actuando, pues está la fuerza de resistencia al aire que siempre se opone al movimiento y está el peso que siempre va hacia abajo. Entonces en este caso la fuerza de resistencia es negativa porque va en contra y el peso es positivo. ¿Listo? Ahí está la información. En la otra clase pues hacemos los dos ejemplos, pero ahí ya está todo lo que uno necesita saber. ¿Dudas, preguntas?